Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Soy Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro por Univista TV. Gracias por acompañarnos como siempre, por darle like, suscribirse a nuestro canal y seguir con nosotros nuestra programación. Bueno, hoy un nombre comienza a sonar en el tablero político de Florida, Roy Altman, pero también relacionado a Venezuela. Nació en Caracas, se formó en Columbia y Yale, fue fiscal federal y el presidente Donald Trump lo convirtió en juez federal del sur de Florida con tan solo 36 años de edad. Ahora su nombre, repito, comienza a circular ante una pregunta inevitable. ¿Podría este venezolano de nacimiento dar el salto de los tribunales a la política y convertirse en una opción para suceder a Delcy Rodríguez? Lo estamos viendo en las redes sociales. El nombre cada vez tiene críticas, tiene aduladores y de dónde apareció, cómo apareció y por qué apareció. Hoy queremos conocer quién es Roy Altman, cuánto queda de Caracas, Venezuela en su historia y qué hay realmente detrás de su nombre. Alguien que ya lo investigó, el periodista precisamente dedicado a este tema, Jorge Castro, desde Europa. Jorge, ¿quién es realmente Roy Altman y por qué aparece en las redes sociales como un posible presidente de esta etapa de Venezuela? Gracias. Buen día. Bueno, en primer lugar, porque es un venezolano exitoso, nació en Caracas en el año 1982, es de familia judía arkenasí, y con arraigo, pues es venezolano de nacimiento, y hizo toda su carrera, estudió en los Estados Unidos, se ha formado en la administración pública en los Estados Unidos, y llegó a los 2 años. En el año 84, la familia, siendo él apenas con 2 años de edad, se mudaron al estado de la Florida y ahí ha vivido toda su vida. Tiene una carrera exitosísima desde todo punto de vista, como estudiante, como ciudadano, como profesional. Bueno, y los venezolanos tienen una esperanza de que alguien que nació en el país así no encaje estrictamente en lo que establece en este momento la Constitución. Ojo, que pudiese ser reformado y que ya tenemos la experiencia de Abelardo de la Espriella, que tenía doble nacionalidad. El caso de Colombia, por supuesto, es distinto, pero sin embargo, el Tribunal Supremo colombiano falló a favor de él y consideró que podía ser perfectamente elegible. Ahora, ¿por qué aparece en las redes sociales abruptamente y empieza a haber pues una efervescencia positiva y negativa alrededor de su nombre? Bueno, porque los venezolanos están cansados y están buscando opciones, porque nadie puede creer que no existan venezolanos exitosos en el mundo, venezolanos que tengan una conducta y que además representen a un colectivo de manera digna, de manera representativa, valga la redundancia, que tengan éxito, que hayan tenido, que tengan logros que exhibir. Entonces, este señor cae como anillo al dedo porque Venezuela necesita y está buscando un liderazgo distinto a lo que ya conocemos. Venezuela está cansada de los líderes actuales, del chavismo evidentemente agotado y de la casta política también opositora. Ahora, ¿quién está promoviendo su nombre? ¿Es el propio presidente o el entorno del mandatario estadounidense? Yo no sé, porque yo pensé al principio que de alguna manera costaba cuenta, es mi percepción, con el visto bueno del propio presidente y del entorno del presidente. Pero he visto estos movimientos republicanos, oye, ojo, venezolanos republicanos, autodenominados republicanos. He visto algunos dirigentes políticos que no se identifican con María Corina, que se identifican más con la derecha, con la rama conservadora, promoviendo la imagen de este señor. Además, como te digo, te ratifico, con muchísimos méritos, ¿no? Sí, no, además, una excelente trayectoria y el que el presidente Trump lo haya convertido en fiscal federal con tan solo 36 años habla de pues que tiene una alta calificación. Y quién es el presidente y quién es el tutor de Venezuela es específicamente el presidente Donald Trump. Correctamente. Fíjate, ya vemos críticas sobre la aparición de su nombre, ¿no? Un hombre además muy cercano a la comunidad judía, porque tiene una historia que quiero que me la cuentes antes de adentrarnos, quién políticamente pudiera llegar a ser Roy Altman. Bueno, su abuelo nació en Rumanía, pero muy joven tuvo que emigrar para Praga, este, porque comenzó a sufrir los rigores de la persecución nazi y tú sabes, fue víctima del Holocausto. Un tío, un buen día, a su abuelo paterno lo montó en un barco y él vino a desembarcar en costas de Venezuela, donde vivió toda su vida. Fue de los fundadores de la Unión Israelita, fue de los fundadores de la Hebraica, inclusive fue de los fundadores de la comunidad organizada judía en Caracas como tal, hasta que en el año 2013 murió producto de un cáncer. Un tipo con grandísimos méritos, su abuelo, muy conocido en la comunidad judía, vivía en San Bernardino y
muy respetado, ¿me entiendes? Muy valorado. Entonces me estás diciendo por aquí que la comunidad judía, que tiene un gran poder también, no solo económico, de penetración, y son aliados del presidente Donald Trump, ¿estarían detrás de Roy Altman? Claro, es judío practicante, ha hecho visitas oficiales a Israel, porque incluso el abuelo materno, que fue la primera foto que mostraste ahí, fue víctima su familia murió, esa es la primera familia que tuvo su abuelo materno, murieron todos en la cámara de gas en Auschwitz. Él Mm. logró huir, salvarse, hizo su vida en México, se enamoró, tuvo una segunda familia y fue de los fundadores del Estado de Israel. Entonces, el padre de este juez, de este Roy, fue héroe, participó, combatió en la guerra del Yom Kippur en Israel. Así que tiene unos antecedentes que lo pudieran hacer válido. Mira, esta fotografía, explícamela un poco. Esta ruina, esto es antiguo, esto no es Vargas, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la tragedia No, de es los seis. una fotografía familiar, pero que confirma sus arraigos. Él nunca perdió, nunca se desarraigó de Venezuela. Iba Mm. todos los años a Venezuela a vacacionar, desde que salió de Venezuela. Mantenía perfecto contacto familiar. Sabe cómo se bate el cobre en Caracas, sabe, tiene familia en Caracas, tiene una gran familia en Caracas, numerosa. Primos, tíos, que están todos viviendo en Venezuela. Que Eh, que es un hasta ahora ha outsider, sido desconocido, ¿no? claro, no era conocido porque no era público y estamos hablando de ello y probablemente en los próximos días veremos que su nombre llega a los networks aquí en Estados Unidos. Vamos a ver cómo funciona, porque el presidente Donald Trump tiene un plan y siempre se ha hablado de unos tecnócratas que conducen. Fíjate que la parte eléctrica la llevan americanos, como esta mesa que comenzó el día de ayer precisamente hablando de la tragedia de Vargas, cuando están las partes, Jorge Rodríguez del chavismo por un lado y Dinora Figuera por el otro. eh, pues se va a llegar en algún momento a la conversación de esas elecciones libres e incluso se están impulsando por trabajos bipartidistas desde acá, Ted Cruz desde el lado republicano, Shanahan también del demócrata y otros que han firmado. Ahora, antes de que me des tu opinión personal, porque te voy a hacer un cuestionamiento como venezolano, y yo sé que tú también lo eres. Eh, en los últimos días han salido nombres como el de la empresa Polar, el presidente de la empresa Polar, ¿no? A Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza. Han salido otras figuras, María Corina Machado también haciendo su intento, ella no fue candidata a la presidencia, pues se le impidió el régimen, ya toda esta historia la Y la de sabemos. Volmer también. La de Volmer, un chavista que empezó y utilizó su gran influencia y poder económico para hacer lobby con Estados Unidos, que fue despreciado, desmeritado, pero alguna conversación tuvo que haber tenido en la Casa Blanca, porque una cosa tiene el presidente estadounidense, oye a todos, amigos y enemigos, se reúne con todos, con amigos y enemigos, y esa es su forma de trabajar, empresarial y también política. No los ha demostrado, ya no hay más nada que adivinar en este sentido. Pero cuando y cuál es la posibilidad mayor de que personajes que han hecho política durante mucho tiempo, vamos a nuevamente a Lorenzo Mendoza, tiene una buena carrera económica, ha hecho crecer su fortuna, ha tenido presencia y la mantiene durante los 30 años del chavismo, pero la gente ya no está creyendo mucho en unos y en otros. La gente tiene la esperanza, la tuvo en María Corina Machado, por eso te la nombré en algún Claro. momento, y la caída de ella indiscutiblemente es por su agenda anticonservadora, algo que el presidente Trump, el que no lo quiere entender es porque no lo quiere hacer. Sin embargo, hablemos del venezolano como tal, y perdona que me extienda en la explicación, es a ver si me entiende lo que te quiero plantear. Hay un absoluto y profundo desprecio, a pesar de que querramos tener un candidato e ir a elecciones. ¿Por qué? Porque lo ven muchos como la forma de salir de esta tiranía. Ahora, ¿qué de diferencia tiene Roy Altman que pudiera ser una ficha importante y en la que la gente, te digo algo, sinceramente, yo viendo, ya vamos a hablar de sus antecedentes más adelante, yo apostaría por él, porque no está viciado en ningún partido político, no tiene relaciones políticas, no hay un expediente que ya me va a decir, porque yo sé que tú investigaste su historial aquí en Estados Unidos, que es fundamental para uno brindarle o quitarle el apoyo a alguien. Te dejo hablar.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, lo que pasa es que los venezolanos, como te estoy diciendo, sobre todo los conservadores, los que creen en la sociedad, ven a este potencial candidato como un hombre prometedor, pues, hombre de familia, de valores, que ha estudiado toda su vida, que no se le conocen ni siquiera multas de tránsito terrestre, ¿me entiendes? O sea, un tipo que lleva una vida impoluta, además dentro de un marco religioso y estrictamente familiar. No puede ser que no haya un solo venezolano y que no nos podamos enorgullecer y podamos hacerlo, convertirlo en una imagen, un líder por sus cualidades, ¿me entiendes? No porque se imponga, no porque sea el que más robe o el más malandro, ¿me entiendes? No sea porque sea el que más conspire, sino porque él representa unos valores. Y hay una tesis donde se habla de que incluso podría ser, pero eso es especulativo absolutamente, no tengo nada que lo certifique, un posible gobernador durante esta ocupación producto de un conflicto militar bélico, que fíjate tú que tan cierto es que hace unas horas el presidente Trump ratificó que efectivamente había habido heridos, muertos, y que había habido una resistencia y un éxito en una operación militar para capturar a Maduro, ¿no? Claro, y fíjate, eso es importante también. No ha tenido vinculaciones. Cuando hablamos de los empresarios, hablamos de los políticos, hablamos del entorno, siempre termina la combinación de unos y de otros. Y eso es de los que estamos cansados, por lo menos la gran mayoría de los venezolanos. Aquí, ¿cuál es el pasado de Roy Allman? ¿Qué encontraste en tus investigaciones? Que aquí son récord público en los Estados Unidos. Ya me acaba de decir que ni siquiera tiene un ticket de alguna felonía en tránsito. ¿Qué encontraste tú en tu investigación de quién es esta persona, este caraqueño Roy Allman? Estudios, deporte. Se graduó en la Universidad de Columbia, de bachelor en arte. Fue quarterback del equipo de fútbol americano. También fue pitcher de béisbol. Altos valores familiares. Y una anécdota que él cuenta en una conferencia a la que asiste, donde está en un momento crucial de su equipo de fútbol, terminando la temporada, ganando, y le explica a su entrenador, a su quarterback, perdón, a su manager, a su coach, A su coach. que él debe ir a Venezuela porque su abuelo está muy grave, seguramente morirá en los días siguientes, tenía un cáncer ya muy avanzado, y él quería despedirse de su abuelo, porque además su abuelo le pidió que fuera a Caracas a visitarlo, porque quería despedirse de él y darle el último abrazo. Y en esa anécdota, que bueno que la traes a colación, él dice que su abuelo, a quien quería y con quien estaba unido, además está en una temporada importante, creo que en las preselecciones era un momento, y escoge, el coach lo respalda, escoge abandonar ellos por su abuelo, por irlo a ver, quien muere una semana después de su visita. Pero palabras que marcaron a Roy Allman en ese momento es que el abuelo dice, qué horrible es, la estoy parafraseando, no la recuerdo bien, a la gente que no hace nada por su país, o hemos llegado a esto por gente que no ha hecho nada por Claro, el porque país. en esos días habían protestas en Caracas Uh todos los días, era el 2003, -huh. protestas en contra de Hugo Chávez, y la gente salía a las calles a protestar, y algunas de esas protestas se veían incluso desde el balcón de la casa del abuelo, del hoy difunto abuelo. Entonces el abuelo le dice esa frase cuando lo invita a que se paren juntos a ver en el balcón cómo está la situación política en Caracas. Ahora fíjate, a Venezuela, perdón, no sé qué pasó aquí, ya va, discúlpame. Trump debe estar viendo algo en él, ¿no? Vamos a especular un poco, porque todo esto es en el ámbito de la especulación, pero periodística. Aquí no estamos Claro. exagerando datos, estamos hablando de lo que nosotros percibimos. Además, somos venezolanos ambos. Fíjate, ¿qué tendría Alman que Trump pudiera estar buscando en él para que haga esa transición del derecho a la política? Tú nombrabas previamente la posibilidad de que sea el gobernador. Trump también juega mucho con esto, que al final puede no ser un juego. El Estado 51, cuando publica en su red social Truth Social y pone el mapa de Venezuela y entonces genera todas unas especulaciones. Pero alguien tiene que dirigir los destinos. En esta negociación,
para que Venezuela se pacifique o entienda o acepte a un Roy Allman o a cualquiera, no puede seguir mandando un chavista que fue o que fueron los que destruyeron nuestro país. No puede estar Delcy Rodríguez, no puede estar Jorge, no puede estar Diosdado Cabello. Yo soy de los que pienso, Jorge, no sé si coincides conmigo, que estos hermanos Rodríguez y Diosdado, que negociaron con él, ya de esto no me queda duda y a nadie le queda duda, para la entrega de Maduro y Cilia Flores, tienen su tiempo de caducidad. De Pero caducidad, absolutamente de acuerdo contigo. quiero que me digas qué le ve Trump. ¿Puede manejar petróleo, política al venezolano? ¿Puede hacer un trabajo interno para los negocios? ¿Cuál crees tú que sea en Yo lo creo que la primera virtud que le ve el presidente Trump de su óptica, creo yo, que es un tecnócrata, primero. Básicamente, un hombre de carrera formado en la administración pública y dentro del sistema de estudio de los Estados Unidos, y además es un conocedor de las leyes porque fue fiscal federal y es juez federal. Entonces, reúne todas las condiciones en cuanto al conocimiento de las leyes, de las normas, sobre todo dentro de los Estados Unidos. Bueno, y eso es importante, incluso para nosotros. Yo te oigo la descripción y me encantaría apostar a que fuera una persona así, el presidente, el tecnócrata que sabe y que puede manejar todo, que tiene valores familiares conservadores y que no tiene ese rabo de paja o esas combinaciones sucias que tanto daño nos han hecho. Ahora fíjate que en las redes sociales o quienes se están oponiendo a él ya lo están destruyendo. Me contaba fuera de cámara. Sí, ya la gente de María Corina, pues sin lugar a dudas, son los que se sienten desplazados y afectados porque dicen que lo están lanzando, lo están promoviendo. Son los primeros que se sienten desplazados porque sienten que les quitó un espacio, ¿verdad? Hay que ya de una vez descalificarlo. Pero vamos a hablar de la realidad. Venezuela, vuelvo y les recuerdo, es un país ocupado militarmente que perdió una guerra, que además en este escenario mundial es sumamente importante y estratégico para los Estados Unidos porque juntos tienen las reservas más grandes de gas y de petróleo del mundo. Entonces los Estados Unidos no lo van a soltar así porque sí, seguro que no lo va a soltar la administración de Donald Trump. Entonces él tiene que buscar unos líderes que garanticen el desempeño transparente, que no tengan cuestionamientos ante la sociedad venezolana y mucho menos ante el mundo. Ahora fíjate, es una pieza importante, Roy Allman, con todo el background que hemos descrito para un próximo gobierno, porque hay la posibilidad de que repitan los republicanos, pero que gane un demócrata. Sería la persona o la pieza fundamental para hacer la conexión en cualquiera de los dos escenarios que ocurra en las generales de este país. Por supuesto, porque además es del estado de la Florida. Acuérdate que su designación contó con el visto bueno de un importante número, de una mayoría de senadores, tanto republicanos como demócratas, para que hicieran la aprobación de su cargo como juez federal. Entonces, sabe cómo se maneja la política en los Estados Unidos. Nosotros no sabemos si dentro de los planes que tiene el Estado o el presidente Trump en este caso, para Venezuela está la modificación de todo el estamento jurídico, porque en Panamá pasó después de la invasión, fueron modificadas las leyes y en otros países ha pasado. ¿Por qué no puede pasar en Venezuela? Claro, y además hay una mesa trabajando, una mesa donde se va a discutir con partes y partes lo que debe venir. Y en esa mesa, que es de negociación, nos imaginamos, allí cualquier cosa puede ocurrir, incluso la convocatoria a la modificación de la constitución venezolana, la constitución chavista, ¿o no? Correcto. Yo creo que es uno de los puntos de honor, además del tema del CNE, yo creo que uno de los puntos claves para garantizar la permanencia de la inversión extranjera es la modificación de algunas leyes, de la misma Constitución. Te pregunté por quiénes están en contra de la aparición. Ya me has contestado que el grupo político que respalda y de María Corina Machado. ¿Quiénes estás viendo en las redes sociales lo están apoyando? Menoni, es que se llama, Eduardo Menoni. He visto que son los más comprometidos y todo lo que se dice en la derecha que simpatiza con Trump en Venezuela, toda esa gente que se dice de derecha y que tiene claramente identificación con el presidente Trump, más no con María Corina Machado. Claro. Promueven esta figura. Ajá. Una figura que, ¿cómo uniría a estos sectores? Porque, ojo, tú lo has dicho, lo has mencionado ya dos veces en este espacio, somos un Estado tutelado. Nosotros no manda ni Delcy, ni María Corina, ni los políticos de oposición o de este lado. Te pregunto, ¿cómo haría ese enlace entre estos grupos políticos que se sienten desplazados, se sentirán desplazados y no querrán
sino ellos hacer su propio trabajo y que no, una persona que no, aunque aquí es caraqueño, tú también lo has mencionado, no perdió la conexión con su país, sabe, le duele el país, se ha pronunciado por su país y tiene la promesa a sus abuelos de que nunca se va a olvidar de De dónde, sus raíces, de sus de su orígenes. raíz. Así es. ¿Qué sería el trabajo que le tocaría? Pues eso no importa. Yo soy el que estoy mandando, el que No, quiere pero que hacer. para eso tienen el liderazgo del presidente Trump, tienen intermediarios a granel que seguramente, y asesores que seguramente saldrán, algunos mejores, otros no tanto, pero hasta los locales no han funcionado. Esos caciques locales, esos montoneros, jefes de montoneros locales no han funcionado ninguno ha servido para nada. O sea, ¿cuáles son las opciones que nos están dando? ¿Cuál es la nueva generación? Los que están discutiendo ahorita, estos jóvenes tienen 58, 56, 60, 62 años. Está regresando hasta el edesma a la política local. Entonces, esto es más de lo mismo. ¿Cuál es el cambio? Y eso es lo que necesita Venezuela. Trump, ¿tú crees realmente, estás convencido que tiene a Alman como una ficha, Como una opción. ajá, pero que sea también digerible para todo el movimiento MAGA? Sí, claro, ese es la clave del asunto. Ahora, fíjate, vamos otra vez a su background. Yo te pedí antes de grabar el programa, como Sí. tu experticia es la investigación, el periodismo de investigación, me ha señalado que tiene un expediente limpio de estudios, de deporte, una vida sana, familiar. ¿Qué te encuentras que pueda para Jorge Castro ser algo, wow, esto puede ser un talón de Aquiles para esta persona en los planes futuros, sobre todo de Venezuela? Debilidades para él. Ujú. Bueno, el desconocimiento de la política interna es lo único que en lo que pudiésemos decir, pero no sabemos qué asesores tiene, porque a lo mejor nos sorprende y no sabemos si tienen un JJ, por decirte cualquier nombre, algún asesor político que conozca el patio y por eso no haga falta que o sea, esa debilidad no será tal o no sería tal, ¿me entiendes? Es lo único que le pueden criticar. La presencia, la permanencia en territorio venezolano y el desconocimiento de la política local, que eso es relativo. Bueno, y tú has dado en el clavo, hay asesores, JJ Rendón es uno de ellos, y hay muchos también. Lo que pasa es que eso sería desconocer que aquí en Estados Unidos se trabaja de manera independiente. No, aquí hay asesores, el presidente Trump también lo asesoran de Venezuela, él la conoce como la palma de la mano, y no es porque, sino que tiene un grupo, entre ellos encargado de Marco Rubio, pero detrás de Marco Rubio habrá una gran cantidad de venezolanos cubanos asesorándolo para que tenga el pleno mapa, la lectura completa de lo que ocurre. Eh, Correctamente. ¿En cuánto tiempo, seguimos en el terreno especulativo, en cuánto tiempo crees tú que tendría que decantarse el tema de escoger una figura presidencial que apague o que aparte a estos criminales que están todavía gobernando Bueno, yo bajo la creo, cuenta del presidente más Trump? allá del tema, Tiempo. o sea, electoral, fijar fecha, se necesita un líder que sea diferente a los que están ahorita porque le están generando muchos dolores de cabeza a la visión internacional de lo que está haciendo el presidente Trump. Yo creo que ya, por eso es que Trump está buscando una opción de otro liderazgo, además con las credenciales necesarias. ¿Cuándo crees que sabremos si esto que estamos hablando de Roy Alman va en serio? Yo pienso que para finales del año. En unos 3 meses, cuando mucho. Ya esto Sí. se ha decantado y se ha aclarado. Cuando mucho. Hay movimientos detrás de cámaras que todavía no conocemos, evidentemente. ¿Sospechan que Y haya hasta los momentos, esta mesa de negociación que ya hemos visto, que la gente de María Corina la está descalificando a todo punto de vista, no parece que va a avanzar, ni va a tener grandes logros, ni va a un paso muy acelerado y tampoco cumple con las expectativas ni de la sociedad venezolana ni de los mismos políticos locales? Más bien tiene mucho rechazo nacional e internacionalmente. últimas preguntas? ¿Estamos viendo para Jorge Castro nacer una figura política con el nombre de Roy Alman? Yo pienso que sí, es una opción. Y si no es él, es una persona muy cercana a él, un familiar, que no nos vayan a sorprender con un primo, con un hermano, porque tiene toda su familia en Venezuela. Pero es la figura ideal ahorita. Llena todos los parámetros necesarios. ¿Qué tendría que ocurrir para que Alman diga que sí? Que el presidente Trump le levante el brazo, lo comprometa. ¿Sabes algo? Ya con esto cerramos, que todavía no se ha
contado sobre Roy Allman, ya que vemos esta fogosidad en las redes sociales con su nombre? Bueno, para mí lo más interesante es su vida judía, su práctica judía, ¿me entiendes? Porque cumple con todos sus preceptos, es un judío practicante. Entonces, eso representa una serie de ventajas y de bondades para el resto del mundo, en este caso, porque sirve intermedia con una serie de factores políticos internacionales que pueden verse beneficiados de ese liderazgo en Venezuela. Además de eso, pues por supuesto que su formación, su práctica jurídica, ha sido fiscal, ha sido abogado particular, ha tenido práctica privada y además juez federal. Tiene muchos logros y ha llevado casos de alto perfil en el estado de la Florida. Bueno, nada, te agradezco de verdad este análisis. Esperemos que no nos equivoquemos. Yo quiero apostarle a esto. Sigo confiando en la estrategia de la administración Trump y esto creo que es una excelente jugada que a mí me permite entender que no estamos solos y que no nos van a dejar solos con aquellos demonios que nos han hecho perder la vida y salir al exilio forzoso. Gracias, Jorge Castro. Gracias a ti. Es preferible que nosotros especulemos en torno a una figura así que en torno a una Daisy o a un Diosdado Cabello. Sin duda alguna. Gracias al periodista de investigación Jorge Castro, amigos, y gracias a ustedes. Es un nombre que del que vamos a seguir escuchando hablar en los próximos días, semanas y meses. Roy Allman. Si se convierte en gobernador de Venezuela, en un cambio que pueda dar o una decisión que tome el presidente Trump, lo veremos y se lo contaremos por aquí, por Univista TV. Gracias, amigos. Soy Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro. Los invito para una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.